hablaré sobre el manejo de deformidades en raquitismo. No voy a mencionar todas las clases de raquitismo ni las acidosis tubulares, pues porque sería una charla muy densa que probablemente tampoco pues es de nuestro alcance, porque es más del manejo pues del endocrinólogo, del nefrólogo. Sin embargo, sí voy a mencionar pues las causas más comunes, hablando pues del raquitismo hipofosfatémico, que ya pues, como lo voy a mencionar, tiene otro nombre, y también del raquitismo pues por deficiencia de vitamina D. Entonces, a manera de introducción, el raquitismo se va a definir como una falla de la mineralización ósea por problemas metabólicos, que si es por el metabolismo del calcio, se va a llamar dependiente de paratormona, antes llamada calciopénica. Si es por deficiencia de fosfatos, va a ser pues por un transportador que es el FGF23 dependiente, que antes era llamado hipofosfatémica. Y si es por vitamina D, generalmente es carencial, aunque también está asociado a algunos metabolismos o algunas alteraciones del metabolismo de la vitamina D, que pues no voy a mencionar en toda su totalidad. Adicionalmente, se puede presentar una acidosis tubular renal distal, que va a dar una alteración de los osteoclastos y de la síntesis de la vitamina D. Entonces, el raquitismo solamente se va a dar en fisis abiertas, ya que cuando encontramos que hay una deficiencia de vitamina D o alteraciones en el metabolismo fosfocálcico en los adultos, se va a generar es una osteomalacia. Es muy importante la identificación y el manejo precoz, ya que esto va a impactar en los desenlaces, en la magnitud de las deformidades, en las secuelas, en el tipo de cirugías y obviamente pues en la calidad de vida de los pacientes. Y va a requerir un manejo multidisciplinario en el abordaje de las mismas, no solamente pues el ortopedista, sino también el pediatra, el endocrinólogo, el nefrólogo, entre otros. Todos los objetivos trazados para esta charla es enfocar en las causas principales del raquitismo, hablar del manejo inicial de estas patologías y hablar del manejo tanto médico como quirúrgico desde la evidencia. Entonces, la deficiencia de vitamina D, entonces vamos a hablar que en la bibliografía hay diferentes valores para definir deficiencia e insuficiencia. Sin embargo, en el último consenso, después de unos estudios observacionales en África, también en el Reino Unido, se ha mencionado que una persona que tenga valores por debajo de 25 va a ser deficiencia, y acá es donde más se va a asociar entonces en fisis abiertas el raquitismo, y la insuficiencia va a ser entre 25 y 50. Eso pues es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta a la hora de cuando vamos a necesitar o vamos a solicitar un paraclínico de la 25-hidroxivitamina D. Dentro de todos estos estudios han hecho pues no solamente en deformidades óseas, sino también en dolores osteomusculares, y lo último pues que se ha logrado hacer como consenso es que se presentan más todo este tipo de patologías o este tipo de síntomas cuando los niveles están por debajo de 25. Entonces, la mejor manera de medir la deficiencia de una vitamina D es acompañarse de la paratormona, ya que ellas van a tener pues un comportamiento opuesto y van a ser tanto como up y down regulation cuando se presentan alteraciones en las mismas. Por ejemplo, si hay una disminución de la 25-hidroxivitamina D, la paratormona va a empezar a aumentar para intentar mantener una homeostasis en el metabolismo fosfocálcico. Epidemiológicamente es más común en blancos, tanto la deficiencia como la insuficiencia. La deficiencia alcanza a ser en niños de 7,5% y en adolescentes 20%, y en la insuficiencia mayores al 50%. Se dice que hay una pandemia pues, de insuficiencia de vitamina D, pues por todos los cambios que ha habido en la sociedad últimamente. Inclusive pues leyendo un artículo reciente se dice que va a aumentar incluso por las secuelas de la pandemia pues, que estamos atravesando. Y también entonces va a ser necesario tomar medidas profilácticas y correctivas a tiempo para poder suplir esas necesidades desde el consumo de la vitamina D y evitar pues, unas secuelas al respecto. Entonces, ¿cuándo debemos medir la vitamina D? Me pareció muy importante esa tabla, que no es de un artículo ortopédico, sino que es de endocrinología. Entonces dice que
pues en el caso de presentar estos signos o síntomas, se debe ordenar una medición de la vitamina D. Entonces también pues para hacer un uso racional de la misma. Entonces dentro de los síntomas y signos, primero una deformidad progresiva, que va a ser pues una alteración angular de las piernas. También pues va a ser una alteración en la marcha, también pues acompañado de debilidad. Este valgo simétrico o asimétrico, y ellos lo definen pues como una distancia intermareolar mayor a 5 centímetros en un paciente que no tenga un comportamiento fisiológico dentro del desarrollo. Pues recordar que los niños van a nacer con una tendencia a ser varos, más o menos a los 3 4 5 años ya van a estar valgos, y entre los 6 y 7 años ya van a tener una alineación cercana a lo normal, teniendo en cuenta pues que hay un valgo fisiológico. También entonces el dolor en las muñecas o la costocondritis, si se acompaña de rosario raquítico, que se los va a mostrar posterior, pues entonces también habría que hacerle la medición. Y cuando tenga un dolor óseo mayor a 3 meses, que no sean característicos de un dolor benigno recurrente de la infancia. Cuando entonces tenemos unos signos y síntomas de debilidad muscular, por ejemplo un retraso a la edad de empezar a caminar, dificultad para subir escaleras, o cuando se presenta una cardiomiopatía del infante, también se debe hacer una medición de la vitamina D, ya que esta puede ser la causa de los mismos. Si encontramos unos rayos X alterados, puede ser pues porque hay unos niveles bajos en el plasma de calcio y de fosfato. Se pueden encontrar aumento de las fosfatasas alcalinas. Va a haber entonces unos cambios en esos rayos X que se van a caracterizar por la osteopenia, como comido por polillas, el ensanchamiento de la fisis o fracturas patológicas. También se debe ordenar en pacientes que tengan alteraciones o patologías que alteren el metabolismo de la vitamina D, como una enfermedad renal crónica, una enfermedad hepática crónica o síndromes de mala absorción, por ejemplo la fibrosis quística, también está llamada la mucodiscidosis, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca. También pues cuando se utilizan anticonvulsivantes de vieja generación, por ejemplo el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina. Y también entonces se debe hacer una medición en los pacientes en los que se debe corregir una vitamina D, ya que tiene pues alguna coexistencia de otra enfermedad ósea, que pues, dentro del manejo está pues la corrección de la vitamina D, por ejemplo la osteogénesis imperfecta, la osteoporosis idiopática juvenil y la osteoporosis secundaria al uso de esteroides. Entonces vamos a tener 3 estadios de la deficiencia de vitamina D, donde el primer estadio va a ser los niveles altos de calcio por acción de la paratormona, pero con unos niveles de vitamina D que generalmente van a estar por debajo de 25. Luego va a haber una resistencia a la paratormona con una hipocalcemia e hiperfosfatemia. Si no se presentan estos cambios y signos en el primer estadio y son corregidos, entonces en el segundo estadio, acá es donde va a aparecer el raquitismo con los cambios óseos, también puede existir la cardiomegalia pues, o la cardiopatía, y también pueden existir pues, convulsiones asociadas a la alteración del calcio. Entonces acá se va a encontrar una hipofosfatemia y una hipercalcemia. Y el último estadio, ya la 25-hidroxivitamina D ha bajado tanto que va a hacer que la 1.25-hidroxivitamina D empiece a disminuir, y acá entonces se va a encontrar una hipofosfatemia, una hipocalcemia, un aumento considerable de la paratormona y un aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces en la evaluación inicial, siempre entonces primero en la parte de paraclínicos, cuando nosotros lo estemos sospechando, no solamente hacer una medición de la vitamina D, entonces recordar todo el metabolismo óseo, que debe ir entonces acompañado de una paratormona, de calcio, de fósforo, la creatinina para ver la función renal, la vitamina D, recuerda que la 25-hidroxivitamina D, la 1.25 solamente se deja pues para casos especiales y generalmente va a ser ordenada pues por un endocrinólogo. La albúmina porque es uno de los transportadores principales en el metabolismo fosfocálcico,
y las fosfatasas alcalinas, pues para ver cómo se está comportando la parte del metabolismo óseo y a ver pues, si hay un indicio de mayor resorción de la misma. En las radiografías siempre deben estar pues, unas radiografías simples de las articulaciones y del tórax. Entonces tenemos el rosario raquítico, pues qué pena la imagen acá como tan miedosa, pero es porque le taparon los ojos con puntos negros, pero lo que hace referencia es a la alteración y al debilitamiento de las uniones costocondrales, donde se va a formar pues este rosario raquítico. Va a haber entonces un ensanchamiento de la fisis. Ese ensanchamiento de la fisis va a ser porque la alteración en el metabolismo de calcio va a inhibir la apoptosis de los condrocitos y va a haber entonces un aumento con una nueva vascularización alrededor de la fisis y se van a ver ensanchadas. También va a haber una disminución en la mineralización ósea, como les mencioné, como un patrón comido por polillas, no apolillado, sino comido por polillas, y las deformidades angulares van a ser las más comunes. Entonces, en las caderas se puede tener una coxavara, también entonces se va a tener un arqueamiento o pues una deformidad en varo, también diaficiario. Entonces se pueden encontrar en estos pacientes varios coras de las deformidades articulares, diaficiarios o periarticulares. Igualmente van a tener genuvaro o valgo o una deformidad en copa, que ahorita se las voy a mencionar, pues que es una deformidad en varo de una extremidad y en valgo de la otra. Igualmente, pues en las tibias se puede presentar tibias varas, que es lo más común, y con un antecurvatum muy considerable. Entonces, si se presenta a temprana edad, hablando de temprana edad, en el primer año, siempre se debe descartar raquitismo congénito. Estos pacientes entonces se van a caracterizar por tener pues un retardo en el desarrollo neuromotor y psicomotor. Entonces son los pacientes que no van a tener un adecuado sostén cefálico, un adecuado sostén troncular, probablemente no gatean y tienen un retraso a la hora de caminar. Entonces, si se le hace una medición de la vitamina D a la mamá, se puede encontrar que está por unos niveles muy bajos y en este caso podríamos entonces también hacerle mediciones al neonato, si pues, ya tiene un diagnóstico pues, muy certero pues, por parte de pediatría o ya pues del lactante menor o mayor. Siempre se debe evaluar el corazón, pues obviamente nosotros no lo vamos a evaluar, pero sí, entonces tener en cuenta que si hacemos el diagnóstico de un raquitismo, por lo menos debe tener una valoración por el pediatra y si encuentran algún tipo de alteración en el examen físico, pues probablemente mandarle una ecocardio. Y se puede presentar también convulsiones por la hipocalcemia. Las manifestaciones musculoesqueléticas, como se los mencionaba, entonces el arqueamiento de las piernas, entonces esta es la deformidad, hace acá la analogía, el wheat sweep, entonces una deformidad en varo y otra deformidad en valgo. El retardo neuromotor, como lo mencioné, y los dolores articulares, que generalmente entonces van a estar acompañados de un periodo prolongado mayor a 3 meses. Entonces, en el tratamiento no hay suficiente evidencia para tratar pacientes asintomáticos con deficiencia. Entonces, esto es un llamado a que si nosotros estamos sospechando un dolor recurrente benigno de la infancia, le ordenamos unos niveles de vitamina D, pero no cumple los otros criterios mencionados en la tabla para que esos dolores sean explicados por una deficiencia de vitamina D, la evidencia no es lo suficientemente fuerte para decir que se debe tratar. Sin embargo, ahí entonces viene la contraparte, que es que si usted lo trata, es muy raro una intoxicación por vitamina D, entonces tampoco le va a hacer daño al paciente. Entonces sería simplemente hablar de la costo-efectividad de un sistema que no es el más rico y de las personas pues que no son tan pudientes en la gran mayoría. Entonces, si no hay síntomas, simplemente debe haber cambios en el estilo de vida, tomar baños de sol seguros. Esos baños de sol seguros son evitar el sol de entre las 10 y las 2 de la tarde, que es el sol más fuerte. Debe utilizar pues, un bloqueador solar adecuado, pues tampoco es quedar como un mimo porque no va a haber ningún tipo pues, de síntesis de la vitamina D. Entonces en los blancos generalmente 10 minutos van a ser suficiente, algunos dicen que hasta 20 minutos, y en los pacientes de raza negra pues va a ser el doble de tiempo generalmente. Pero cuando hay una insuficiencia, entonces tendremos pues unos niveles por debajo de 25, siempre se debe tratar para evitar las complicaciones y las manifestaciones mencionadas.
Entonces, por eso es que en los niveles de 25 a 50, que sería una deficiencia, no se hace reposición, pero menores de 25 siempre se debe tratar. Entonces, una vez empezado el tratamiento adecuado, en pocas semanas, generalmente a las 3, los niveles de vitamina D van a empezar a mejorar. Sin embargo, acuérdense que hay que también garantizar los depósitos y una homeostasis de todo el metabolismo fosfocálcico y de vitamina D. Entonces, la PTH puede permanecer elevada y si permanece elevada después de la reposición de vitamina D, en algunos casos puede requerir paratiroidectomía. En el tratamiento con vitamina D generalmente también se da no tanto con calcio, pero sí con fosfatos, porque puede coexistir algo de raquitismo hipofosfatémico según sea necesario. Y no hay consenso de cuánto tiempo se debe esperar para procedimientos ortopédicos. Entonces, si tenemos un paciente con un genuvalgo o genuvaro, que también se puede presentar una deformidad con varo y valgo, que son asimétricas, y no limitan la locomoción o no son en pacientes ya muy cercanos pues, a la adolescencia, entonces se dice que primero se le debe hacer el tratamiento conservador, se le debe generar los depósitos de vitamina D, se le debe dar entonces alrededor de 3 meses, esperar más o menos 6 meses y si empiezan a mejorar pues estas deformidades, ser un poquito más conservador. También entonces están los otros que dicen que si son deformidades menores de 10 grados, se debe hacer un manejo expectante. Si son entre 10 y 15, pues a consideración del cirujano. Y si son mayores a 15 grados las deformidades, lo recomendado sí es pues hacer algún tipo de intervención, bien sea osteotomía, cicatrización con pines, hacer un crecimiento guiado, hacer osteotomía, fijación con clavo, etc. Ahorita los voy a tratar un poquito más cuando hable de raquitismo hipofosfatémico. Entonces, idealmente se debe dar un suplemento de vitamina D2. Los suplementos que tengan vitamina D2 y D3 juntas pueden ser deleterios porque se ha mostrado que cuando se dan D2 y D3, la D2 va a inactivar la D3 y van a generar pues una disminución de los niveles de vitamina D. Entonces no se va a estar reponiendo, sino que se puede incluso hasta empeorar. Entonces en los neonatos que tienen deficiencias, perdón, se les debe dar por 3 meses 2.000 unidades diarias y cuando hay deficiencia, cuando los neonatos se les debe dar en insuficiencia por 3 meses 200 unidades diarias y cuando son deficientes se les debe dar 2.000 diarios por 6 a 8 semanas. En los pacientes preescolares, para hacer una profilaxis, se puede dar una dosis intramuscular de 250.000 unidades y en escolares 2.000 unidades diarias por 6 a 8 semanas. Ya hablando entonces del raquitismo hipofosfatémico, esto es una patología que comúnmente va a ser pasada por alto, donde las deformidades angulares van a ser interpretadas en muchos casos por médicos generales, algunos ortopedistas y pediatras como normales, va a tener una incidencia de 1 por cada 20.000 habitantes, con una penetrancia completa al año de edad, pues con unas manifestaciones tempranas. Generalmente va a ser también, o puede ser dada por una mutación en el locus XP22.1 y se va a traducir pues como una endocrinopatía, donde va a haber una enfermedad discapacitante, deformante, pero no es mortal. Va a haber algunos tipos, pero la principal es ligada al cromosoma X en el 80%, que tiene una penetrancia dominante, el raquitismo autosómico dominante, el raquitismo autosómico recesivo, que puede ser tipo 1 o tipo 2, el raquitismo con hipercalciuria, que la clasificación y la identificación del tipo pues, va a corresponder a genética, pediatría y endocrinología. Entonces, como definición, es una alteración genética donde el fósforo no es reabsorbido por el túbulo proximal en el riñón, va a haber una hipofosfatemia acompañado pues, de una hiperfosfaturia, en los adultos va a haber entonces una osteomalacia y en los niños un raquitismo, y va a haber una menor producción de la 1-alfa-25-hidroxivitamina D3. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que diferenciarlo de la osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal entonces va a estar acompañada con aluminio aumentado, en la PTH aumentada, con una disminución de la creatinina, entonces una enfermedad renal crónica, y déficit de vitamina D con resistencia al calcitriol. Entonces en el metabolismo el fósforo es absorbido tanto en los túbulos colectores como en el yeyuno.
y se va a requerir una homeostasis entre la absorción y la excreción. Esto va a ser a cargo pues, de la PTH, los factores de crecimiento fibroblásticos, que es el 23-FGF, por eso ya ahora no se llama hipofosfatémico, sino dependiente de la 23-FGF, y por último la regulación pues, por la vitamina D, como lo mencioné en la deficiencia de vitamina D. Entonces el FGF23 va a inducir la liberación de fosfatos en el hueso, que va a ser producido en el osteocito del hueso. Y esta enzima, que es la FEX, va a degradar la FGF23 y por eso es que cuando hay una mutación en el FEX es inactivada. La hipofosfatemia va a afectar entonces la apoptosis de los condrocitos en la placa de crecimiento y se va a presentar el raquitismo. Las manifestaciones clínicas, entonces va a haber un retardo del crecimiento global con talla baja, no va a haber hipotonía ni convulsiones, como sí lo puede haber en la deficiencia de vitamina D, teniendo en cuenta pues los estadios, que va a ser más común en los estadios 2 y 3 de la deficiencia de vitamina D, pero en el raquitismo hipofosfatémico dependiente de la FGF23 no va a haber alteraciones del tono muscular y convulsiones. La hipofosfatemia va a ser dada desde el nacimiento, generalmente se puede encontrar desde los 0 hasta los 12 meses y empiezan a aparecer las lesiones raquíticas, como esas lesiones en la placa de crecimiento que van a ser apolilladas, que apenas ahí se me fueron esas 2D, y los huesos van a ser débiles, predisponiéndolos pues, a unas fracturas asociadas a la fragilidad ósea. Entonces las manifestaciones clínicas, alteraciones en miembros inferiores con genualgo, pero va a ser más común el genuaro, pueden presentar tibia sensible con una torsión tibial interna, coxas varas y deformidades en ráfago. También pueden presentar tórax en quilla, que es dado por ese rosario raquítico, y fracturas óseas, pero que van a ser más comunes en los adultos y no tanto en los niños, y también en los adolescentes. Pueden generar también alteraciones craneofaciales con cavidades pulpares grandes en los dientes, retardos en el desarrollo dental, pérdidas dentales y deformidades en el maxilar. También pueden presentar hipoacusia y sordera, que no es tan frecuente, y la nefrocalcinosis, que puede ser secundaria al tratamiento. Entonces, en el diagnóstico se requiere primero laboratorio con confirmación genética. Entonces, va a haber una hipofosfatemia con hiperfosfaturia, un aumento de la fosfatasa alcalina, generalmente con una creatinina normal, calcio normal o ligeramente reducido. La PTH es normal, pero se va a aumentar después de iniciar pues, el tratamiento. Y la vitamina D generalmente van a ser normales o en el límite inferior, pero hay que tener en cuenta que para esta enfermedad los niveles de vitamina D de deficiencia pues, o insuficientes entre 25 y 75, o algunos los llevan hasta 50, van a ser unos niveles bajos para esta enfermedad y probablemente requiera tener unos niveles más altos. Entonces el tratamiento, pues el tratamiento médico no lo vamos a hacer, pero lo vamos a mencionar pues a grosso modo. Los fosfatos orales, entonces cuando se empiezan a utilizar, se utiliza fosfatasa alcalina como seguimiento, ya que va a empezar a disminuir. Se da calcio con calcitriol con vitamina D, somatotropina, pues que es la hormona de crecimiento, y si este tratamiento se inicia en menos del año de edad, hay menos alteraciones en el crecimiento, con menos secuelas, y también hay menos necesidades de intervenciones ortopédicas para el manejo de las deformidades óseas. Entonces, normalmente el tratamiento, estos pacientes van a requerir manejos quirúrgicos. Entonces, cuando se hace una hemifisiodisis, se debe pues, tener en cuenta que se debe sobrecorregir 5 grados más, porque tienden a recidivar este tipo de deformidades. Se puede hacer también osteotomías en miembros inferiores, sin embargo, con estas osteotomías hay que ver que hay alto riesgo de recurrencia, como lo mencionan estos dos autores, Loeffler y Sherman. Los clavos endomedulares son una muy buena opción. En el estudio hecho pues, por Ferri y colaboradores, casi todos han sido series de casos y estudios retrospectivos, pero entonces dentro de las cortes de 7, 15 pacientes máximo han encontrado que con clavos endomedulares tienen menor riesgo de recidiva. También se han utilizado fijadores externos unilaterales, como Canel y Price en su serie, o tipo Ilízaro como Staninsky también pues, en su serie. También se han utilizado otro tipo de pues, procedimientos, como son las placas, los pines y los yesos, que inclusive pues, muestran muy buenos resultados, pero no son lo suficientemente fuertes pues, como para dictar un canon y ser seguido pues, por nosotros,
ya que no tienen pues un peso epidemiológico, simplemente son todas las formas de realizar la corrección de estas deformidades. Sin embargo, la parte de los clavos y los fijadores probablemente es la más predecible en los pacientes ya pues un poquito más grandes, en los escolares, en los adolescentes, y probablemente pues manejos menos agresivos como los pines y yesos pueden ser utilizados en pacientes ya pues como preescolares o menores, pues donde la capacidad de regeneración, siempre y cuando se dé un manejo clínico óptimo, pues va a ser un poquito más grande y se puede pues realizar un seguimiento del crecimiento paulatino y de la corrección de estas deformidades. Entonces, en este estudio retrospectivo, donde se incluyeron 58 pacientes con deformidades mayores a 10 grados, pues habían unas condiciones contadas de crecimiento lento, como enanismo y osteocondromatosis, que fueron excluidos, y mostró dentro de sus resultados mejores correcciones en deformidades idiopáticas, y en endocrinopatías o enfermedades fisiarias se tuvo menos corrección, hablando entonces del uso de las placas de epifisiodisis. Entonces acá no es tan recomendado, hablando pues de un estudio retrospectivo en endocrinopatías y en alteraciones del metabolismo, el uso de crecimiento guiado, porque no es tan predecible y las tasas de recurrencia son grandes. Pero sí dicen que si usted las va a utilizar, entonces por lo menos haga una sobrecorrección de 5, inclusive encontré otros que los llevaban hasta 10 grados, para hacer el retiro de la misma y evitar pues entonces las recidivas. En este otro estudio, pues ya hablando nada más de raquitismo hipofosfatémico, entonces como lo mencioné es una serie de 7 casos con raquitismo hipofosfatémico con 12 años de promedio. Los pacientes tenían una deformidad en ráfaga con un valgo generalmente de 35 grados promedio y un varo de 22 grados promedio, y acá se utilizó pues hice una comparación de este que es el Taylor frame versus el ilízaro, y se encontró pues que con ambos se logró pues la corrección de la deformidad paulatina, pero que hubo una mejor corrección con este Taylor Spain Frame, que es el que les estoy mencionando y mostrando acá con la flecha. La verdad pues no lo he visto, pero investigué que es un fijador externo tipo ilízaro modular que les permite mayores correcciones. No la he visto en el medio, pero si los que manejan fijación externa lo han manejado, pues ahorita en la discusión puede ser muy interesante. También está la fijación o la corrección con fijación externa con un monorriel. El paciente pues hablando de raquitismo hipofosfatémico. En esta serie de casos pues fueron 9 pacientes. Se utilizó entonces una osteotomía más fijador, un fijador externo. También se usaron placas en 5 huesos. Se hizo una dinamización del fijador a los 19 días en promedio, y mencionaban pues una muy buena corrección de las deformidades. En este otro, también pues hablando del Taylor Spatial Frame versus el Elizarov, un estudio retrospectivo, y se encontró pues que el Taylor Spatial Frame tiene un solo marco y permite más precisión en las correcciones multiplanares, con unas correcciones del 90% versus el 50% del Elizarov. Sin embargo, pues el ortopedista que sea más expedito en el manejo del Elizarov probablemente va a tener unas correcciones similares al Taylor Spatial Frame. Entonces ese es un estudio, aparte pues que es retrospectivo, es sesgado pues por la industria y pues, y la capacidad de los cirujanos del manejo de la misma, porque pues técnicamente según lo que leí es muchísimo más fácil y amigable manejar este que el ilícero. También está entonces el manejo ortopédico, el manejo de raquitismo hipofosfatémico. Esto es un estudio retrospectivo con 19 pacientes. Eh, Cabe aclarar que solo un paciente tuvo normalización con las deformidades, pues de las deformidades con el tratamiento médico. Hubo 3 grupos, en el grupo A niños, en el grupo B adultos jóvenes que tenían pues calcificación de los ligamentos, y en el grupo C adultos pues con problemas de rodilla, más que todo artrosis. Eh, Algunos pues habían tenido unas osteotomías deficiarias o metafisiarias, no fijación con clavo, pero todavía tenían pues esas deformidades y se les dio un manejo médico, y se encontró que mejores resultados con cirugía en 2 tiempos, primero osteotomía diafisiaria y luego cerca de la madurez en una región metafisiaria.
Entonces, dentro de los desenlaces, pues se mencionaba pues los resultados de manejo conservador versus el manejo quirúrgico, y la conclusión es que esos mejores resultados van a encontrarse con la cirugía en dos tiempos, primero corrigiendo la parte diaficiaria y después el cora metadiaficiario o articular. Sin embargo, pues a pesar de todo lo que les he mencionado, el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico parte de un adecuado planeamiento de las deformidades multiaplicales, más que el método de fijación, como lo dice Dror Paley. Por lo tanto, pues todos los métodos van a ser válidos en este tipo de patologías. Lo más importante es el planeamiento y cuál es el método de elección del cirujano que va a tratar estos pacientes. Entonces, ¿por qué se debe corregir? Porque si no se corrige va a haber artrosis más temprana y más severa, especialmente en las rodillas, porque esa va a ser la historia natural. También puede presentar marcha con cuadra de Trendelenburg cuando está acompañada de coxa-vara. También dolores en la edad adulta, especialmente caderas, columna y rodillas, pues por la alteración de todos los ejes mecánicos de estas deformidades. Sin embargo, no hay consenso de qué edad ni qué grado de deformidad corregir. Tenemos entonces en estudios de Rubinovich y colaboradores en el 98 que en deformidades menores de 15 grados pueden corregir espontáneamente después de un tratamiento médico instaurado, siempre y cuando pues haya un control metabólico y un tratamiento precoz. Ya para el tratamiento quirúrgico, entonces deformidades progresivas refractarias al tratamiento médico que generen trastornos para la marcha, limitación para las actividades de la vida diaria, dolor especialmente en las articulaciones y deformidades mayores a 10 grados. Las complicaciones, entonces, recurrencia de deformidades en el de Rubinovich, 22%, en este de otros autores que es Peter, 90% al año, después de haber realizado manejo conservador o con epifisio-desis, también la infección del trayecto de los pines y el síndrome compartimental, pues sí es raro. Resultados, soy colaborador en el 2002, cuando se realizó el alargamiento más corrección con un seguimiento a 5 años, estos mantenían pues la corrección. Cannell y Price en su serie, el fijador externo monolateral en 9 niños con buenos resultados. Staninsky, el manejo pues con Ilízaro en pacientes con deformidades de raquitismo hipofosfatémico, buenos resultados, pero tenían pues un seguimiento corto de 2 años. Novaes Steven, una corrección gradual, pues también con fijador menores de 10 años, y pues la conclusión es que si se corrigen temprano la apariencia de las fisis puede mejorar, pues evitando pues ese ensanchamiento y la alteración morfológica de la misma. Este otro autor, en 6 de los 8 niños que fueron operados con osteotomías y placas, menciona pues buenos resultados, y colaboradores, clavos y placas y Lízaro se realizaron 98 osteotomías y mostraron muy buenos resultados. Este otro paciente mostró pues, que hay menos recurrente con clavos y las deformidades promedio que trataron, especialmente pues, hablando de coras diaficiarios, fue de 27.8 grados. Entonces, como conclusiones, siempre se debe iniciar un manejo médico y evolucionar al paciente. Las deformidades que limiten la locomoción deben ser intervenidas. Entonces, menores de 10 grados, un manejo expectante, y mayores de 15 grados, un manejo quirúrgico. Y no hay diferencias estadísticamente significativas respecto al método de usar para la corrección, pero sí se debe tener en cuenta que si se va a utilizar algún tipo de técnica de crecimiento guiado, hay que corregir 5 grados. Hay una tendencia a decir pues, que con los clavos hay menos recurrencias, pero como lo mostré, todos los métodos son válidos y es muy dependiente de cuál es la habilidad del cirujano y de la corrección pues, de la condición subyacente. Muchísimas gracias.